Muchas bendiciones de Dios para quien escucha este mensaje en este día que Dios nos ha dado y que permite comunicar este mensaje de salvación. Oremos. Padre Celestial, gracias. Gracias, Padre, por su inmenso amor, por sus bendiciones de cada día para nosotros, los cristianos. Y Señor, te doy gracias por darme hoy esta oportunidad de comunicar el mensaje de salvación a través de este medio de la Iglesia Nueva Vida en Jesucristo, en el programa Cristo te llama. Concédame sabiduría de lo alto. Diríjame con tu Santo Espíritu para que tu palabra verdadera llegue al corazón de quien la escuche, le instruya, le corrija y le haga sentir la necesidad de hacer un cambio en su vida, despojándose de su naturaleza pecaminosa, arrepintiéndose de sus pecados y volviéndose a ti, Padre Celestial. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El tema de hoy es carácter de los hombres en los postreros días. ¿Qué significa los postreros días? Y se refiere a los últimos días antes de que llegue el fin del mundo. Y el carácter de los hombres se refiere al comportamiento de las personas, al comportamiento de la humanidad, al comportamiento de la sociedad en que vivimos. Y ya en este tiempo la gente se comporta de una manera egoísta, como lo ha hecho anteriormente. Y aún no estamos en el final del mundo. Este mundo está lleno de maldad y el comportamiento de la gente, de toda la sociedad en que vivimos, incluso la conducta de algunos cristianos está sumida en el egoísmo, la vanagloria, la soberbia, la avaricia, porque la amistad con el mundo produce todo tipo de maldad. Y el apóstol Pablo hace una descripción del comportamiento de la mayoría de las personas. Y ya ahora, en este tiempo que estamos viviendo, podemos observar este tipo de comportamiento de la gente. Ya lo estamos viendo. Y pregunto, ¿cómo es su comportamiento? ¿Está reflejando a Cristo en su vida? Vamos a la Biblia y allí está escrito cómo será todo antes del fin del mundo, cómo se comporta la gente antes del fin del mundo. Y para ello vamos a leer en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Voy a estar leyendo en esta palabra de hoy a segunda de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 9 y comienzo leyendo versículo 1 y 2. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y en el versículo 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que habrá tiempos difíciles, peligrosos, antes de que llegue el fin del mundo, y hace una descripción del comportamiento de la gente. Esta advertencia del apóstol Pablo revela su sentido de urgencia y dice, habrá hombres así, y ya los hay. Muchas personas muestran este comportamiento ahora en la actualidad. Y los postreros días empezaron después de la resurrección de Jesús, cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes en el día de Pentecostés, y continuarán estos días hasta la segunda venida de Cristo. Significa que ya estamos en los postreros días.
Debemos aprovechar al máximo el tiempo que Dios nos ha dado. Y vamos a Efesios capítulo 5, versículo 16, que dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Debido a la abundancia de la maldad en el mundo, debemos mantener una conducta intachable como cristianos, haciendo lo que le agrada a Dios, actuar con sabiduría y aprovechar todas las oportunidades para hacer el bien. Y se le exhorta ahora al que escuche este mensaje, no ceder ante las tentaciones y presiones del mundo. El mundo es malo y perverso. No se conforme con vivir cómodamente. Salga de ese confort, luche contra la maldad, lleve una vida que corresponda a la manera que Dios desea, haciendo siempre la voluntad de Dios. No haga su voluntad, viviendo, obedeciendo a Dios. Hay que seguir a Cristo y para seguirlo se requiere que tome esa decisión ahora, si aún no lo ha hecho. Debe aceptar en su corazón a Cristo Jesús, nuestro Señor. Es una decisión personal, pero primero debe arrepentirse de sus pecados, confesar los pecados a Dios y cambiar de vida. Tiene que dejar de pecar. Siguió leyendo a segunda de Timoteo capítulo 3 y ahora voy a leer versículos 3 y 4. Y allí dice, continúa señalando el comportamiento de la gente y dice así en el versículo 3, dice cómo son las personas. Dice, son sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y en el versículo 4 dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Escuchen bien, en el mundo se ama más al placer que a Dios. Las personas se ven tentadas a amar el placer y se deleitan en los deseos carnales y no aman a Dios, porque amar a Dios requiere de esfuerzo y dedicación. Amar a Dios es entregarse completamente a Él. Amar a Dios requiere depender de Dios, vivir para Dios, apartarse de este mundo de pecado, apartarse de este mundo de perdición. Pero ¿qué sucede? Los placeres del mundo se obtienen fácilmente, son temporales, tienen efecto narcótico, es decir, que les sirve para escapar de la realidad y de sus problemas momentáneamente. Oigan bien, por un tiempo, porque el placer alimenta el orgullo, haciendo sentir bien a la persona cuando recibe la aprobación de los demás. Pero esto es pasajero, es una aparente felicidad que tiene el mundo. No esperemos la aprobación de hombre alguno, no esperemos la aprobación del mundo, debemos esperar la aprobación de Dios. Dios es el que da la paz, nos concede la paz, la felicidad para vivir en este mundo. En Juan capítulo 16, versículo 33 dice, Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Escuchen bien, la paz la da Dios, no la da el mundo. Jesús le dijo a sus discípulos que cobraran ánimo porque enfrentarían muchos problemas, pero no lo harían solos. Cristo ya obtuvo la victoria final y podemos tener su paz en los tiempos difíciles. Como cristianos debemos poner en práctica las enseñanzas de Jesús y confiar en Él. El placer es compañero del orgullo, escuche bien. El placer es compañero de la avaricia, es vivir en inmoralidad sexual. Pero amar a Dios exige que abandonemos nuestro orgullo y reconozcamos que Él es la fuente de nuestros logros. Requiere amar a Dios, alejarse del pecado, requiere vivir en obediencia a Dios,
porque Él es nuestro amo. Y le pregunto a usted que escucha el mensaje, ¿a quién ha elegido usted? ¿Ha elegido amar el placer o ha elegido amar a Dios? Reflexione sobre lo que usted está haciendo. ¿Cómo es su comportamiento aquí en esta tierra? En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Este versículo se refiere a los cristianos. Significa que como creyentes somos extranjeros peregrinos en este mundo, porque nuestro verdadero hogar está con Dios en el cielo. Debemos ser leales a la verdad de Dios, a sus normas morales y no vivir aferrados a este mundo que prefiere ignorar a Dios. Le exhorto a que no ceda ante las presiones de la sociedad, sino luche contra la maldad, contra las tentaciones y contra la inmoralidad sexual. Continúo leyendo el 2 de Timoteo, capítulo 3. Ahora voy a leer el versículo 5. Y allí se sigue señalando las características de las personas de este mundo. Y dice así, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Significa que hay personas que tienen apariencia de que son piadosos, que aparentan ser buenas personas. Algunos van a la iglesia, algunos se congregan, conocen las doctrinas cristianas y hablan como cristianos y siguen las tradiciones de una comunidad cristiana. Dan una buena impresión ante los demás de ser cristianos, pero no lo son. ¿Por qué no lo son? No son verdaderos cristianos porque no creen en Dios, porque no lo aman ni lo adoran. De nada les sirve tener esa apariencia de que son cristianos, porque no han cambiado su vida. Siguen todavía esclavos del pecado. Y el apóstol Pablo nos advierte que no nos dejemos engañar por estas personas que aparentan ser cristianos y no lo son. Al principio puede ser difícil distinguirlos de los verdaderos cristianos. Por su conducta diaria se pueden ser delatados y en algún momento van a quedar descubiertos. No podrán ocultar sus pecados y luego hay que considerar las características descritas en estos versículos que estoy leyendo para descubrir, para ver quiénes son verdaderamente cristianos y quiénes están aparentando ser cristianos. Seguimos leyendo en 2 de Timoteo, capítulo 3, el versículo 6, y dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. El apóstol Pablo aquí se refiere a las mujeres de la iglesia de Éfeso, que no habían recibido capacitación religiosa formal en ese tiempo y como creyentes en Cristo tenían libertad para estudiar las verdades cristianas, pero por sus ansias de aprender fueron engañadas por falsos maestros. Escuchen bien, los falsos maestros engañan con predicar palabras que traen confusión a muchas personas. Y el apóstol Pablo hizo esta advertencia a Timoteo, que tuvieran cuidado con los hombres que querían aprovecharse de ella. Y la enseñanza es que los nuevos creyentes deben aumentar su conocimiento de la palabra de Dios. Se debe estudiar la Biblia, escudriñar las escrituras para no ser engañados, porque por desconocimiento, por ignorancia de ellos, se puede caer en el engaño. Porque por ignorancia, por desconocimiento de la palabra de Dios, podemos ser engañados por falsos maestros. Vamos a continuar leyendo 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Y esto dice, estas
se refiere a estas mujeres que está refiriéndose en el versículo anterior. Estas siempre están aprendiendo, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Esta es una advertencia sobre el estudio inefectivo. Escuchen bien, se puede estudiar la Biblia, aprenderse todos los versículos, pero de nada le sirve si no aplica lo aprendido, si no aplica los conocimientos adquiridos, o si le da una mala interpretación a esos versículos. Lo efectivo del conocimiento es investigar, estudiar, meditar la palabra de Dios y luego aplicar a su vida lo aprendido. Es darle una interpretación correcta a la palabra de Dios. Y recuerde esto, cuando estudie la palabra de Dios, busque la verdad y la voluntad de Dios, asegurándose de hacer lo que le mande. Interpretar el versículo de la Biblia tal como está escrito, sin agregar o quitar palabras. Es dar una interpretación correcta a la palabra de Dios. En este mundo que vivimos, nosotros estamos invadidos por falsas enseñanzas, por mensajes distorsionados de la palabra de Dios. Estos mensajes no han sido tomados de la Biblia y han distorsionado la interpretación de los versículos. Escuchen bien, en la Biblia está escrito el mensaje de Dios. Y vamos a 2 de Timoteo, en el capítulo 3 y el versículo 16. Los versículos son 16 y 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y en el versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es la palabra de Dios inspirada y confiable, por lo tanto debemos leerla, escudriñar y aplicarla a nuestra vida diaria. Si tiene usted un buen conocimiento de las Escrituras, le ayudará a discernir entre las enseñanzas verdaderas y las enseñanzas que son falsas. La Biblia nos enseña cómo debemos vivir y nos enseña cómo podemos ser salvos. Y le pregunto a usted que está escuchando, ¿cuánto tiempo dedica usted a leer y a estudiar la palabra de Dios? Seguimos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Y dice así: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Janes y Jambres fueron unos hechiceros, escuchen bien, que copiaron los milagros de Moisés ante Faraón. Esto lo pueden leer en el Éxodo capítulo 7, versículos 11 y 12. Y el apóstol Pablo enseña que así como Moisés venció a los hechiceros, Dios hará también con los falsos maestros, los que dan falsas enseñanzas. En este tiempo existen muchos mensajes falsos de motivación, de prosperidad, y no se predica el Evangelio de Jesucristo. Y se le exhorta al que escucha el mensaje del Evangelio que lo verifique con lo que está escrito en la Biblia. Y si no está en la Biblia, no lo tome porque es una enseñanza falsa. En la Biblia está escrito el mensaje de Dios y nos enseña cómo debemos vivir. Sigo leyendo 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 9, que dice, también se refiere a las personas que se comportan así, y son las que viven en pecado. Dice así: mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. Esto quiere decir que el pecado no se puede ocultar, se hará visible en cualquier momento. Es posible que alguien lo logre ocultar por un poco de tiempo, pero será
finalmente revelado. Esto suele suceder en personas que muestran ser religiosas, aparentan serlo, pero pueden quedar al descubierto y expresar lo que verdaderamente hay en su corazón. También las circunstancias de la vida ponen a prueba nuestra fe. Por lo tanto, como cristianos debemos estar preparados, fortaleciendo nuestro carácter con la verdad de Cristo, para cuando enfrentemos la adversidad, reflejemos su carácter y no ser movidos, sacados del camino que conduce a Dios. Porque en toda prueba nosotros debemos estar firmes. Dios nos ayudará a sobrepasar estas pruebas a que somos sometidas. Y la conclusión de hoy de esta palabra es que aunque no estamos aún en el final del mundo, se está viviendo días difíciles y peligrosos. Y los hombres, se refiere a todas las personas, están aferradas a las cosas del mundo. Y en el mundo predomina el egoísmo, el placer, el orgullo, la codicia. Por lo tanto, hay una urgencia de arrepentimiento. Y la exhortación de hoy es para que todas las personas se arrepientan de sus pecados, confiesen sus pecados a Dios, pidan perdón por esos pecados, cambien de vida. Es importante cambiar el comportamiento que tiene ahora. Alejarse de los placeres del mundo es importante. No buscar la aprobación en las demás personas, porque esta aprobación es por un momento. Solo busca la aprobación de Dios, que es el que da la vida eterna. Y para lograr esta aprobación, entrégase completamente a Él. Viva para Dios, dependa de Dios. Él es tu amo y no sea esclavo del pecado. Y el llamado es aprovechar al máximo el tiempo, porque los días son malos. Ama a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los dos grandes mandamientos que debemos guardar. Y el llamado de hoy para usted que escuche este mensaje es a vivir para Dios, a ser leal a la verdad de Dios, a su palabra. No vivir aferrados a este mundo que prefiere ignorar a Dios. No ceda a las presiones de la sociedad, sino luche contra la maldad, contra la inmoralidad sexual. Aléjese de las personas que aparentan ser cristianos y muchas veces dan mensajes distorsionados que confunden a las personas que los escuchan. El mensaje de salvación está escrito en la Biblia. Verifique los mensajes que escucha con las enseñanzas de las Escrituras. Si no está allí, no lo tome. Hay un llamado para los que aún no han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Hoy Cristo te llama a recibirlo. No espere más tiempo, los días son malos. Cristo te llama hoy a recibirlo. Y la pregunta es para usted, ¿quiere recibirlo? Es una decisión personal. Ponga su fe en Cristo, confíe en Él. Cristo te llama para darte la vida eterna que solo Él puede ofrecerte. Cristo te llama y te invita a que lo recibas. En Juan capítulo 10, versículo 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y le pregunto, ¿quiere recibir a Cristo hoy? Abra su corazón, confiese sus pecados a Dios, arrepiéntese verdaderamente. Y si lo recibe, esta es la condición. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escuché bien, solo Cristo salva. A los que han escuchado este mensaje, yo les invito a congregarse en la iglesia más cercana a su domicilio, donde se predica el Evangelio de Jesucristo, tal como está escrito en la Biblia, para que no vayas a escuchar mensajes distorsionados. También le invito a comunicarse con nuestro pastor Juan Carlos Molina en la iglesia Nueva Vida en Jesucristo. La dirección es 73 Fairmont Avenida, lugar Hyde Park, Massachusetts. Los servicios son los días martes y jueves a las 7 de la noche y el domingo
a las 9 de la mañana. Dios lo bendiga.